Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de la nueva temporada de Yo Soy Ivana. Estoy súper contenta, claro, como en todos los episodios, pero hoy en particular, vean nada más. En primera cambiamos de set, nos salimos un poquito de donde está Vana y su espacio. Estamos en la Ciudad de México, pero con un gran amigo, con un gran máster, y qué mejor que entrar de lleno a la platiquita porque está súper sabrosa. Muchísimas gracias, mi querido amigo Osvaldo Reyes Corona. Gracias por este espacio, gracias por aceptar esta invitación y quisiera, la verdad, tantas cosas, chicos, tantas cosas que preguntarle. Te voy a decir, amigo, si me lo permites, Como tú quieras. tengo muchos años de conocerlo y hay tantas cosas que en realidad no sé de él y que hoy vamos a descubrir juntos. Comentaba, y perdón el preámbulo, comentaba fuera de cámaras todo lo que hemos vivido. Somos estrategas, y al final del día mi maestro, pero ¿qué hay detrás del ser humano? ¿Qué hay atrás de ese gran profesionista que se logra llamar Mr. Bitcoin? Cuéntamelo todo. El niño que soñaba con ser lo que hoy es, ¿algún día lo imaginó? Yo creo que en una de esas andanzas andando en la avalancha, esas avalanchas que vendía el buen Chabelo en el programa de los domingos, si recuerdas que también te tocó conocer al buen Javier. Y siempre yo visualizaba mi vida junto a mi padre principalmente y mi madre en el ámbito familiar hacia pues, qué podría suceder en 10, 20, 30 años más. Sin embargo, la vida a veces uno dispone, pero las cosas pueden cambiar muy rápido y te tienes que adaptar. Entonces yo fui un niño que me adaptaba muy rápido, porque me tocaban hacer cosas muy fuera de contexto en el sentido de que teníamos algunos planes y luego cambiaban, luego mi papá viajaba muchísimo, entonces no había manera de que nosotros dijéramos, oye, vamos a estar durando cierta temporada, por ejemplo, en Guadalajara, en Ciudad de México, Monterrey, también en Tijuana. Mi papá abrió mucho camino en el norte cuando estábamos chicos, mi hermano y yo, que mi hermano aquí está también. Saludos, que nos Y ayuda la que producción, sí, a la perdón. producción. Y de repente, en finales de los 80s, una de las anécdotas que más recuerdo en casa es que mi papá un día llegó y le dijo a mi mamá, pues nos vamos a ir a vivir a Tijuana y a Mexicali. Mi madre le dijo, estás más loco que una pera loca y nadie se va a Tijuana y Mexicali, yo me quedo en Guadalajara, por esos vaivén tan complicados que teníamos. Entonces mi papá empezó a abrir las oficinas de Tijuana porque la firma Deloitte en aquellos años tenían la cuenta de Coca-Cola. Entonces Coca-Cola le pidió una base muy grande, porque pues acuérdate el dictamen fiscal lo que era hace 40 años, más o menos, y mi papá tenía todo el expertising por la oficina que tenía él en Sinaloa. Entonces empezó a trasladarse muchísimo a Tijuana, tuvo una oficina muy grande en Tijuana, en Mexicali, en San Luis Río Colorado, llegaron bajando así hasta Caborca, Hermosillo, Ciudad Obregón. Entonces yo recuerdo mucho esa etapa de mi vida con lo que eran mis papás, porque también se daban sus llegues como cualquier pareja, y bueno, terminó en un divorcio en el año 90, cuando yo tenía 16 años, y ya agarraron cada quien su camino. Mi madre muy de fe, de mucha fe. Incluso mi mamá terminó administrando lo que era la iglesia en Tlaquepaque, de donde están uno de los 3 cardenales de México en aquella época. Y mi papá siguió con su proyecto por allá. Y yo pues ya me enfilaba en esa época más a la prepa y luego ya a la facultad y demás. Pero mi niñez fue extraordinaria. Yo puedo decir que yo fui un niño privilegiado, igual que mi hermano. Yo creo que más mi hermano, porque a mí me exigían más que a él, porque él era de Star Wars. A él le tocó la época que llegó McDonald's a México, y ya verías cuando McDonald's iba y compraba nuggets de 20. Y bueno, no, este cuate comía a placer con mi abuela, lo chiqueaba muchísimo. Y a mí era un poco más, a mí era diferente porque era el mayor de la casa. Entonces yo tenía el privilegio de tener esa presión, de tener esa responsabilidad, y me fue muy bien. Yo fui un niño feliz, fui un niño sano, no fui enfermizo, que es algo que agradezco a la vida tremendamente, porque hoy veo muchos amigos que han fallecido de la generación y otros que están muy enfermos, la pasan muy mal. Y hay gente que tú la ves que tiene mi edad, yo tengo 52 años y parecen de 70. Entonces yo agradezco a la vida que me haya permitido ser sano, comer bien. Hice mucho deporte de chavo, principalmente
Yo fui Cervantes, fui marista de las escuelas maristas, entonces me tocó hacer mucho fútbol, jugamos mucho Spirol también en esa cosa que le pegaba así de una vuelta y otra, nos entreteníamos mucho, ¿Qué sobre años? todo, no, era padrísimo. Padrísimo cuando podrían salir todavía a jugar los niños, perdón que te interrumpa. Y rasparte y caerte y llegar sangrado a la casa y demás. Pero yo tuve una niñez muy sana, así lo puedo resumir, muy sana, y eso fue lo que me ayudó para llegar a mi adolescencia bien, por tomar buenas decisiones, y una niñez buena, una adolescencia sana te lleva a ser un adulto pues más o menos equilibrado, porque ahorita en la vida está sumamente complicado lo que nos viene, la etapa que vivimos. Somoschicos.com, que fue un cambio drástico en el planeta, y ahora somos maduros con inteligencia artificial que viene durísimo. Entonces, en conclusión, mi niñez fue muy padre. Yo agradezco mucho la vida que me haya dado la mamá y el papá que todavía tengo. Mi madre falleció en el 2017, pero yo te lo puedo resumir en que yo me divertía muy bien y tomaba muchas decisiones solo, independiente, desde muy chavito. Me gustaba mucho la bicicleta y, como dije un principio, la avalancha con el buen Chabelo. Y la recuerdo mucho porque yo sí me acababa las avalanchas, porque como eran largas y ponías la rodilla para ir dándole con el otro pie, claro, yo sí era de los que las acababa. Entonces sí tuve 2, 3 avalanchas por ahí en mi juventud. Mi hermano no le tocaron tanto las avalanchas, no le gustaban tanto, a mí sí. Pero mi juventud y mi niñez, puedo decirte que fue extraordinario. Todo esto que nos platicas tan extraordinario, y la familia que, digo, somos bendecidos quienes tenemos estos padres y quienes nos alimentan, porque parte de ellos somos. Dentro de todo esto, ¿crees que el entorno en el que viviste con tus papás, de viaje en viaje, pero también a lo que se dedicaba tu papá y tu mamá, forjaron lo que hoy eres, lo que a ti te gusta hacer hoy? Definitivamente, porque mi papá, yo siempre lo digo en todos los eventos, porque ahorita estamos en la carrera todavía de homenajes de mi papá, que en un par de días estamos por ahí con los homenajes aquí en Ciudad de México. Siempre me tocó estar con él, me gustaba mucho lo que él hacía. Y te puedo compartir una experiencia muy personal que no hemos compartido, yo creo, en nuestros podcasts, salvo que mi hermano me corrija, pero cuando yo tenía como unos 10 años, entre 10 y 12 años, mi papá era muy amigo de Miguel Ángel Cornejo, de Excelencia, entonces, que está aquí cerca en Polanco. Entonces, mi papá iba con él, platicaba, y mi papá le decía, es que yo necesito que me ayudes a controlar mi voz, porque mi papá hablaba tan fuerte, Vana, fíjate la anécdota que les voy a compartir. Un día estábamos en el Hotel Flamingos, allá en Revolución, tal vez año 93, 92. Estaba mi papá dando un curso con Tax Editores y yo estaba ahí. Yo estaba cambiándole las diapositivas, creo que todavía eran acetatos. Y vi que entró una señorita de aquel lado y no sé qué le dijo la organización de taxi, y le dije, no sé qué, pero 3 veces. Bueno, mi papá se va a receso, salimos, yo me fui con él al receso al Hotel Flamingo, si lo ubicas o si lo ubican tus seguidores. Tiene el restaurante como en un primer piso, recuerdo, y ahí nos fuimos a tomar un café mientras con la organización de Leti Marcos, estaba Eladio Campero Vivo todavía de Tax Editores, estaba Pepe, y entonces llega la señorita que le estaban ahí diciendo algo y le dice, oiga, es que le vengo a decir algo curioso. Y le digo, papá, a ver, dígame. Es que la persona que está exponiendo al lado, no me acuerdo si era Alex Day o un tipo de esos vendehumos de la época, ¿no? De la época. De la época. Entonces, claro. que fue la persona y le decía que le bajaran al volumen del audio. Mi papá no usaba micrófono. Mi papá desarrolló tanto su capacidad de oratoria porque él fue una persona desde muy joven que tomaba cursos de oratoria, sabía hablar, habló alemán al 100%, incluso cuando hizo sus estudios jurídicos en Alemania en el 74, pues entendía todo muy bien, hablaba un poco de italiano, inglés y español. Entonces, mi papá hacía muchos cursos de oratoria porque él era muy amigo de gentes que hacían movimientos del Toastmaster, del Club de Leones, y ahí iban a los campis, ¿no?, de la época, que eran muy interesantes para los cursos de oratoria. Y entonces no usaba micrófono en ciertos foros porque no le gustaba andar cargando. Y en aquella época pues, no había más que micrófonos de mano, no había de diadema y ese rollo. Entonces le fueron a decir, es que dígale que le bajen al volumen. Y le decía a la señorita, el señor no usa micrófono. ¿Cómo? No usa micrófono. Entonces, mi papá tenía esa potencia, ¿no? De que a Miguel Ángel Cornejo le daba risa, que le decía, es que haces estos ejercicios para que modules.
Incluso, yo no sé si te acuerdas, mi hermano, pero llegaban mis amigos a la casa, Habana, y se quedaban así, hace cuenta, sentados en el sillón o en la comida. Si es que, ¿por qué tu papá está encabronado? Digo, no está enojado, es que así habla mi papá. Entonces, tenía una voz imponente. Mi papá podía estar en la oficina en Guadalajara, en Colonias 291. Mi papá tuvo la oficina cerca de 35 años, 40. Sí, ¿no? Entramos ahí 72, salimos como 40 años después. Y él estaba en el tercer piso, digamos que en el penthouse de la oficina, se oía su voz hasta abajo. No me digas. Entonces, mi papá no podías negar cuando llegaba a ir a buscar lo que no estaba, porque le escuchaba la voz. Entonces, te reitero, regresando a la pregunta, ¿cómo influyen? Pues influyen mucho porque creo que el éxito de una familia es que pues la esposa y el esposo sean muy diferentes. Entonces mis padres eran muy diferentes. Entonces mi mamá le gustaba también andar en los bretes de la escuela, hacían los que eran los festivales, ¿no? En el Cervantes. Y mi mamá iba y hablaba y dirigía también cuando eran las fiestas de diciembre, dirigía las pastorelas, temas también de las kermés. ¿Te acuerdas de esas kermés que nos hacían de chicos? ¿No te casaste en alguna kermés? No, porque era típico. Y que aquí está el hermano que no lo diga. El maestro está casado en una kermés. No, yo era bueno para correr. Incluso corrió cuando lo iban a casar. No, sí corría, en serio, porque yo decía, no, yo déjenme jugar. Y yo me acuerdo mucho que la hermana de un amigo fue y me cacheteó un día porque no me quería casar. Y yo estaba jugando al Espírol ahí bien a gusto en la kermés y de repente bolas. Y ella estaba en el Galicia. El Galicia es una escuela que estaba como 6 cuadras del Cervantes Centro. Y ya me decía mi mamá, es que ya esta niña va y llora, que no le haces caso. Y no sé, pero teníamos, no sé, 9 años de edad, una cosa así. Y sí me daba risa, pero no, nunca me casé en las kermeses. Fíjate que salí avante en el tema. Pero sí tuve la fortuna de que los dos tenían su forma de ser, carácter fuerte, porque eran pesados los dos, digo, para soportar esos trajines de viaje y de responsabilidad no puede ser débil, tienes que tener un espíritu bastante fuerte, estar muy, muy consciente de la convicción a donde quieres ir, lo que quieres hacer. Y entonces, pues sí, influyeron muchísimo para que yo estuviera en el lugar donde quise estar hace años, donde estuvimos hace 10 años y a donde espero que lleguemos, porque para todo tu público, el mundo que tuvimos en los años 90, en los 2000, el de 2018 a 2022, que en medio pegó la pandemia, nada que ver con lo que soy. Entonces, veamos a una etapa de vida tremenda. Mira, hace rato estaba platicando con unos empresarios que venían, como te dije, ya voy para grabar el podcast, y me decían, oye, queremos invertir en unos negocios, ¿no? Ahí de tecnología. Y yo le decía, es que ¿por qué vas a gastar tanto si ahora por $20 te lo hace la IA? Dice, no, es que no te puedo creer. Entonces, jugando un poco con la IA en la mesa, dije, mira, aquí está en 5 minutos que estamos haciendo. Me dice, es que van a desaparecer todos los negocios de servicios. Y yo, sí, abogados, contadores, financieros, simplemente de lo que va de 2026 han perdido un 20% de valor todas las firmas internacionales de asesoría, McKinsey, entre otras. Entonces, si estos grandes grupos que dominan el mercado en un nivel importantísimo, tan solo McKinsey, Deloitte, Pricewaterhouse, etcétera, en la pandemia cobraron cientos de millones de dólares y de libras esterlinas y de euros por los contratos para tratar de salir adelante con todo el reseteo del COVID. Entonces, ahora ya es diferente. Ahora ya puedes tener un mini McKinsey en tu computadora y ligado con las CIAs y demás. Entonces, todo claro que influye con los padres para que en mi vida en particular, mi mamá y mi papá me hayan puesto donde estoy, y es lo que yo trato de transmitir, por supuesto, a mis hijos también. Claro, es un ejemplo de vida. La verdad es que muchísimas gracias por esta anécdota. Como te lo dije, para mí es súper importante que sepan quién hay detrás de el exitoso, quién fue, de dónde viene, y que tomen desde el lado en donde ellos están esa fuerza, esa garra para poder seguir en la vida, sobre todo ahora que dices en la IA. Por favor, les voy a contar también algo y te agradezco que me apertures el hecho tan íntimo de contarnos de tu familia. Y antes de empezar el podcast, aparte que siempre me pongo nerviosa, sobre todo con el maestro, es mi maestro, se los puedo decir, excelente, pero te decía, tengo pavor, y a su hermano que nos ayudó, gracias a la producción, le decía, tengo pavor de entrevistarlo porque pues para mí eres un top, ¿no? Pero al final del día me dijiste, pavor a la IA. A la IA. Ya no sabemos a qué tenerle. Gracias a todos estos medios
digo, como abogada lo digo, pero ya nos están reemplazando. Ahora tan solo en Estados Unidos, Best Buy, muchísimas tiendas, no nada más en Estados Unidos, sino en México, han tronado por la IA y por la venta, todo en Internet. Finalmente, regreso a lo que dices. Mi infancia es buena, tuvo que ver, por favor, si nos puedes compartir. Para mí sería algo muy importante para mi audiencia. ¿Quién es tu padre? Y todo lo que ha hecho, porque es parte de lo que te ha forjado como humano, porque te conozco desde hace 20 años. De verdad puedo decirles que a veces Vana se siente mal y el mejor fiscalista ahí está diciéndome esto y esto, ponte a leer, Vana. Entonces, que nos cuentes acerca de tu papá, nos gustaría, y de todos los libros que ha hecho, porque a mi audiencia me gusta darles contenido de valor. Y creo que eso que hablas del contenido de valor es bien importante, de verdad, porque se está haciendo una limpia de mercado de todas esas gentes que bajo ciertas situaciones comerciales o de mercadotecnia se pudieron posicionar en los últimos años. Entonces todo esto va a cambiar y me da gusto que estemos en medio de esa revolución, como lo decía hace rato con las .coms tocó, en la entrada de Facebook, que fue algo wow, extraordinario, y luego ya con todo lo que ha evolucionado, ¿no?, a las demás plataformas. Precisamente en la mañana estaba checando TikTok, que TikTok casi no lo checo, es mínimo, y veía un montón de comentarios y hice un posteo ahí donde estoy haciendo una especie del que no me gusta compartir mucho, pero bueno, aquí andamos presentes. Y efectivamente mi padre, lo que comentas, es una persona que siempre invariablemente estuvo preocupada por la tecnología en su sector. Y fíjate, hay una anécdota con él y con mi padrino en Guadalajara, Federico García Jauregui, que en una ocasión mi papá, de tantos libros que hacía, cotizaron un mimeógrafo para hacer los libros. Para que era una friega, el que no se acuerde de hace años de un mimeógrafo, un aparato tal vez del tamaño de la zona aquí donde estamos, que había que alimentar el líquido con toda una serie de químicos, con varios colores, dependiendo de ser un libro con color, sin color, luego darle a mano para calibrar la tinta y luego soltarlo para estar metiendo las hojas. Era toda una chamba. Pero era tanto la impresión de libros que hacía mi papá y venta que compraron ese mimeógrafo y le empezaron a hacer negocito por ahí. Luego a mi padrino le quedó el mimeógrafo muy bien porque cuando era la impresión, ya cuando Hacienda autorizó que había impresores autorizados, ¿te acuerdas del D1, el R1 y todo ese rollo? Sí. Aquellos años, ya mi padrino por él la siguió utilizando. Y luego mi papá ya se asoció en aquella época con Editorial Pablo, con Taxi y demás. Entonces, bueno, ¿quién es mi papá? Mi papá, don Osvaldo Reyes Mora, es un luchador incansable de la materia tributaria, es un tipo muy visionario, tiene una cabeza privilegiada, cada día sorprende más lo que él va encontrando dentro de los parámetros de análisis de las leyes fiscales, y además es un reto diario porque no te puedes quedar, Vana. O sea, si yo un día no estudio o algo que él manda, digo, a ver, ¿por dónde va? Y tengo que empezar a reflexionar porque me va a pedir respuestas y hasta va a haber una llamada donde puede estar ahí 1 hora o 2 con él platicando sobre temas fiscales de la vida, legales y demás. Pero él le dio mucho por escribir, tuvo la fortuna de tener mucha habilidad para escribir y usaba mucho la tecnología. Había un software hace muchos años que venían las computadoras Commodore, donde ya le podías dictar, pero eso a lo mejor la gente no se acuerda, pues estamos hablando de cosas muy viejas, pero ese software te permitía, si no me falla la memoria, ir creo que de entre 300 y 600 caracteres cada dictado. O sea, era una cosa de nada, una hoja, pero cuartilla tras cuartilla, pues iban armando los libros, pero ya quedaba en la computadora. Y entonces ya de la computadora lo bajaba esos disquetes gigantescos de 5 cuartos, 5 octavos, algo así gigante, y ya lo pasaban a la otra máquina y ya se hacía el vaciado en el Word. O en el sistema que en ese momento utilizaban con las editoriales. Entonces, por eso mi papá escribió tanto, porque entendió de tecnología, a diferencia de otros autores que le decían, es que ¿cómo le haces? Porque yo tardo en escribir y tú ya sacaste otro libro o 2 libros. Le dije, mi papá pues se reservaba su método, digamos, pero era porque implementaba. Incluso recuerdo que estábamos hace muchísimos años en la oficina de Guadalajara, y salió la Commodore 64, una que era ya más grande y con un teclado así blanco y demás. Y fue mi papá al banco, me acuerdo que en aquel tiempo era Bancomer, a una sucursal que estaba en Chapultepec, en Guadalajara. Para los que vean el programa de Guadalajara se van a acordar de eso. Y fue y sacó
no me acuerdo si eran 400 millones de aquella época, Sí. un dineral en efectivo para poder ir a pagar, no me acuerdo si Aurrera o Comercial Mexicana, que es donde tenía apartada la computadora como 64, porque además no llegaban como hoy, llegaban Miles una o y dos, miles, o sea, estaban súper. era súper especial. Entonces ya fuimos a pagar y me acuerdo que el gerente de la sucursal llegó a contar el dinero. Oiga, es que esto es mucho dinero. No, pues no, ahorita no es nada. Ahorita una computadora, ¿cómo te va a costar $3 de recuerdo, no? Y sirva más para defensa personal por los monstruos que eran, ¿no? Entonces, él siempre estuvo a la vanguardia. Por eso es que logra tantas cosas. Hoy ya está muy imposibilitado, ya ve mucho menos, escucha mucho menos, tiene 80 años, pero ahora utiliza todas las tecnologías que te imagines. Si sale hoy una nueva, él ya la tienes cargada, y si vale $1 o vale 10 la paga y empieza a hacer sus mezclas. Entonces para él es muy fácil habituarse a la tecnología, porque si en las arcaicas pudo, pues qué no hará con estas Imagínate que son ahora. tan fáciles de digerir. Y además como todo es por voz, pues es mucho más fácil. Entonces por eso es que él puede escribir ahora, el año pasado no sé, creo que escribió 12 o 15 libros, una cosa así, pero porque ahora lo dicta todo por voz, lo baja, va corrigiendo, se maquetea, como decía mi hermano hace rato, y se sube en Amazon. Entonces, ¿qué es lo que más me tengo yo de mi papá? Es esa movilidad, el nunca estar quieto, el siempre estar innovando, él nunca se ha quedado en la vida sentado y dice, ya, nos toca el retiro. No, yo nunca he escuchado esa palabra, ni es un tema que se ha tocado. Digo, todos tenemos una fecha de caducidad, nadie va más allá de una raya que no está marcada en la vida, pero mientras llegue esa fecha de caducidad, pues espero que nos siga dando grandes ejemplos de vida como lo he hecho hasta hoy. Claro, y dentro de todo lo que dices, creo que va una frase muy ad hoc. Aquí estamos con la IA, o te renuevas en todo, ¿eh? O te renuevas o te quedas. Y creo que parte de ello es el ejemplo de tu papá, parte de ello es el ejemplo que tú has sabido llevar como fiscalista, también acerca de las Bitcoin. Y quiero que todos, o sea, y agradecer y que vea mi audiencia, qué padre es hablar de todo lo retro, porque ahora los chavos Z, los chavos que traen toda esta IA y que ya nacen con el teléfono, o sea, no se imaginan cuál era un código binario para poder hacer una computación. Digo, no es que seamos tan grandes, les sé sus secretos porque tengo spy y luego les contaré. Y qué padre poder demostrarle a toda la audiencia, porque la verdad la audiencia de hoy en día también está chavo, todo lo que hubo retro. O sea, lo retro nunca pasa. Y si no te reinventas, insisto, te mueres. ¿Cómo te reinventas tú día a día? Me encanta que haces libros, das conferencias, te dedicas a muchas cosas, eres doctor en fiscal, que digo, amo los impuestos y a quién no, de el público que gracias que me siguen, les gustaría saber técnica de impuestos, porque lo traes, lo vives, lo sientes, lo palpas y aparte lo identificas y lo cruces con la IA. Híjole, es que ahora hablan mucho, ¿no? Del tema de que la autoridad fiscal está utilizando IA y el algoritmo y que las revisiones no son más que procesos de mucha integración de bases de datos. Hay que recordar que la autoridad hacendaria compró un software muy fuerte por allá en la época de Felipe Calderón y es el Ujú, antecedente de lo que tenemos hoy. Entonces están haciendo los claro. enlaces. No quiere decir que tampoco ya tenga la autoridad una superinteligencia artificial adecuadamente especializada para la materia de impuestos. Lo que tiene es que las tecnologías las va mezclando, entonces van haciendo esos módulos que te ayudan como los CRMs a potenciar. Y la chamba de Hacienda es esa, tener al día el pago de impuestos, que no te atrases, presentación de declaraciones, que cuadre, si uno declara un ingreso, pues que el otro declare también el gasto, etcétera, todos los cruces que se van dando. La realidad es que si tú no tienes el propósito claro de dónde quieres ir en los próximos años, no la vas a hacer, porque hoy la tecnología te puede apagar. Mira, te voy a decir te decía que venía de una cita con unos clientes de unos planes de negocios que están haciendo y me decían a mí fríamente, invierto tanta cantidad de millones de dólares en un, por decirlo así, data center, Ujú. o capacito gente en especialidades tan raras como fontanería. Yo le dije, ¿por qué no haces una empresa que capacite gente que sea experta en electricidad? Me dicen, es que eso no va a funcionar. Le dije, a ver, ¿qué es lo que están haciendo Google, Amazon, Oracle, el mismo Nvidia?
Elon Musk con Tesla, etcétera, las 7 gigantes del Standard & Poor's 500, invirtiendo en data centers gigantes y en centros tecnológicos que tú a lo mejor desde un avión lo puedes ver en una zona como si fuera un aeropuerto porque parecen hangares, ¿no? Donde están todos los data centers. Pero en realidad lo que está sucediendo es que cada 3, 4 años se renuevan totalmente las tecnologías por servidores, por los chips, por la velocidad, etcétera. Incluso tienden a ser mucho más pequeños, afortunadamente, pero hay que renovar. Entonces, ¿quién va a administrar eso en todo lo que es la parte de operación real, de que el cable ya no funcionó, de que aquí se me fundió tal cosa, de que aquí se me quemó algo? Pues es la mano humana. Eso no va a poder llegar a hacerlo ni una IA. Dudo mucho que un robot tenga esa capacidad. Tendrá tal vez la habilidad, pero no es como el humano para con ese raciocinio y esa experiencia lo puede resolver. Entonces yo le decía, para mí en el futuro, fíjate qué delicado lo que voy a decir, para mí en el futuro veo más trabajo para una persona que se especialice en estas cosas que hoy a lo mejor la vemos tan normal, que alguien vaya y te ayude a destapar un baño, a que un abogado. Incluso yo lo digo en los cursos, no metan a sus hijos, y lo digo para tu público, mi muy particular punto de vista, no es de vana, yo no metería a un hijo a estudiar ni para abogado, ni para contador, ni para financiero, ni para administrador de empresas, ni negocios internacionales, no, porque tú mismo con la IA poco a poco te puedes crear tus planes de estudio y tienes que ser autodidacta porque es la única fórmula del éxito. Mira, a nosotros nos toca la fortuna, con lo que hablabas de lo del Bitcoin también, sí, de ser maestros de la Panamericana. Yo doy clase en la Panamericana y lo quiero decir abiertamente para tu público, no comprendo cómo la Universidad Panamericana de la Ciudad de México no tiene el curso de especialización en blockchain, criptomoneda y finanzas sintéticas, y Guadalajara sí lo tiene. Incluso me tocó hace como 3 años o 4 estudiar un programa de tecnología en el IPADE y tuve de compañero a una persona de la Universidad Panamericana de México, que lo estudiamos aquí en el campus Ciudad de México, que está en todo el área de ingenierías de la Panamericana. Y me decía, oye, es que todo esto ya lo quieren meter, probablemente te recomiende para que nos ayudes. Pues bueno, para no hacerte el cuento largo, llevo estos 3 años esperando que me hablen para ver qué vamos a hacer, y cada semestre me dice, ya te van a buscar, y nomás no me buscan. Sin embargo, en Guadalajara tenemos la cátedra que es, a mí me encanta dónde la acomodó, y yo quiero felicitar a la gente que lo decidió así en la Panamericana en Guadalajara. La cátedra de finanzas sintéticas y Bitcoin, criptomonedas, ¿qué más damos ahí, Edgardo? Es la parte de fintech, un poco de fintech, y también la parte de ciberseguridad, pero eso lo da Rodolfo Guerrero Martínez, que es mi asociado en la asociación de IA que tenemos. Entonces son como 60 horas clase, yo doy 10, 12 horas clase en promedio y él da el resto por el sistema de estudio que lleva la materia. Pero es una materia que se centra al final del 8º, 9º semestre, es decir, cuando los chicos ya están haciendo las prácticas. Entonces me encanta que esté ahí porque les estamos ayudando muchísimo a dónde se van a ir. Entonces, la última clase que dimos hace, ¿cuánto fue? Fue el año pasado, ¿no? ¿Fue este año? Fue este año a principios. Es que fue otra cosa interesante. Anteriormente era una vez por año, luego pasó a 2 veces, y ahora ya damos en los 2 semestres, el de verano, invierno y en el de primavera. Ya lo damos en el de invierno, que le llaman, que es un muy, muy particular, y también lo damos en el verano extra para puntos. Entonces ya estamos desde hace año y medio pues metidos casi cada 2 semanas en la Panamericana en Guadalajara, 2 semanas a 3, dependiendo también cómo traigo yo la agenda, y ya Rodolfo me deja hablar 2, 3 semanas seguidas también. Entonces, estamos ayudando muchísimo a los chavos a definir proyectos, y ellos mismos ven cuando hablamos de lo que está sucediendo, dicen, oye, es que esto no lo dijo tal maestro en tal materia. Dije, es que si no es porque el maestro sea malo o bueno, es que si el maestro no trae atrás la experiencia en campo, no te lo va a poder transmitir. Dicen, oye, pero es que esto me hubiera ahorrado 3 años de la carrera si hubiera sabido esto. Pues sí, pero así es la tecnología. Entonces, es algo bien interesante, Ivana, porque ¿qué va a suceder con la mayoría de carreras en las universidades? Están en un punto de inflexión muy crítico, porque hoy, por ejemplo, las de contaduría han desaparecido en varias universidades ya, pero también empieza a desaparecer derecho. A mí me pasó simplemente con una amiga que era la encargada de coordinación académica de la UNIVA en Guadalajara hace 25 años, que tuvo que renunciar porque empezaron a dejar de haber
cursos ya de administración en donde eran contadores, donde eran licenciados en administración de empresas y no me acuerdo qué otra carrera. Dice, oye, abríamos 6 grupos por cuatrimestre, porque ahí es por cuatrimestre, cuando empezamos a abrir de uno y a veces ya no se abría. Entonces yo ya no tenía cabida. Entonces, si eso fue hace 20 y tantos años más o menos, ¿qué será hoy? Entonces, ahora, ojo, no quiere decir que va a desaparecer el abogado, el contador y demás. Simplemente debe haber una simplificación de lo que es el plan de estudios, modificarlo, meter las tecnologías. ¿Y qué va a pasar? Que ahora vamos a tener una nueva carrera de un asesor legal con prompts, con IA y demás. ¿Por qué? Nosotros nos ha pasado en el despacho que hacemos cosas con Claudette, que hacemos cosas con ChatGPT, y en donde ya nos ponemos desde afuera, como si no fuéramos nosotros, a ver, desde afuera, y hay cosas que ha resuelto mejor que si lo hubiéramos hecho nosotros con experiencia. Y es donde dices, madre mía, ¿dónde estoy yo? Pues al borde del precipicio, porque en cuanto entienda a alguien, porque el tema jurídico es mucho de sensibilidad. Claro. Entonces, cuando alguien vaya comprendiendo, oye, es que esto me lo puede resolver tal día, este contrato lo puedo hacer la revisión de este, etc., van a ahorrar muchísimo dinero y por una plataforma de, no sé, gastándose al mes, vamos a sumar todas, $500, vas a tener un despacho jurídico atrás de ti. ¿Qué despacho jurídico te vale 10,000 pesos mensuales? Ninguno. Pero vas a poder empoderar toda una serie de empresas. Y por otro lado, para complementar ahí, ya cuando andamos en el tema de tecnología, esta gente me decía hace rato también, ya ves que Elon Musk sacó el nuevo robotaxi ya para que no lo manejes, no trae ni volantes, ni pedales, solo con ni instrucciones. Nada. Pues me dicen, oye, ¿qué harías tú? ¿Tú harías y harías un negocio para comprarle 100 robotaxis y poner una flota de taxis? Digo, sí. O sea, qué lamentable, porque el chofer de taxi y el chofer de Uber y el de Didi y etc. va a desaparecer. Híjole, entonces estamos en una etapa bien interesante donde pues te tienes que meter con todo a definir qué vas a hacer y dónde quieres estar parado, no a 10 años, de aquí al 2030. O sea, está aquí a la vuelta de la esquina. 2026 es sumamente complejo y 2026 es un año donde todo nos va a cambiar. Simple y sencillamente, ya hay modelos de televisión y les toman fotos de IA. Ya tenemos programas de televisión hechos con IA, ya tenemos noticias que todo el tiempo son con IA. Sí. Entonces ya no necesitas la gran plataforma que antes era un Bloomberg, un CNN, un NBC, con esas plataformas de edificios gigantescos y 500 gentes trabajando y un séquito de reporteros, ¿no? Hoy tienes 5 o 10 gentes y tienes un canal de televisión empoderadísimo. No nos vayamos lejos, vayamos con MrBeast. MrBeast es una máquina de hacer dinero brutal porque entendió el negocio muy bien y a tiempo. Y sin embargo, él mismo, lo poco que yo he logrado ver de lo que él habla, porque sí me gusta, incluso ahorita que te comenté del IPADE, analizamos el caso de MrBeast por la experiencia la que es de lo que él ha logrado. Y es donde uno dice, oye, pues es que te tienes que juntar con todos esos grandes cerebros. Hoy no importa la edad, sino la creatividad. Algo que todos nosotros debemos de desarrollar es nuestra creatividad, nuestra capacidad de raciocinio y la intuición. Son cosas, esos tres mezclados te van a hacer ganar lana, porque al final del día ya no vamos a ver esas empresas gigantescas como nuestros padres vieron, y nosotros nos toca un poco. Hoy viene un cambio radical en la economía. Ese cambio radical en la economía que compartes aquí con toda la audiencia y sobre todo de la inteligencia, chicos, de verdad es que son palabras y son situaciones que de verdad les digo, y me interesaba hacer mucho este podcast porque a lo mejor no lo logran ver, pero si estamos en comparativa de la vieja y la nueva escuela, creo que ayuda muchísimo, muchísimo para todos aquellos que están pensando en qué ser, en qué liderar. Hoy van de la mano lo que quieran ser, a donde quieran llegar, pero va de la mano la inteligencia artificial, va de la mano estar constante en los pequeños detalles, como bien nos lo marcabas tú, dentro de todo esto. Y la parte del ser humano, ya hablamos mucho de la IA, me encanta, y la parte del ser humano de Osvaldo, sin la IA, ¿qué tal está? Ser humano como padre, ser humano como esposo, ser humano contigo mismo. Bien, yo considero que es una etapa muy diferente. Yo me acuerdo mucho los sentimientos en la pandemia, era muy complicado. Yo siempre he dicho, el que a mí me diga, no, yo no tuve miedo y no pasó nada, estás mintiendo. Todo el mundo estábamos sin saber qué iba a suceder. Fuimos uno de los países que más tiempo tardó en arrancar otra vez. Sí. Muy complicado. Entonces,
eso sirvió de experiencia previa. Yo siempre soy de la filosofía que en la vida las cosas pasan en el momento que deben de pasar, no solo para mí, ni a la gente de alrededor, para la humanidad. Y quien de eso saque las mejores experiencias, pues se logra, de alguna manera, logra que haya un reseteo, que entiendas que a lo que venimos aquí es a dejar una huella. Entonces, ¿cómo está? Estoy en lo personal y me siento muy bien en estos últimos meses atrás. La familia extraordinario, creo que tengo la bondad de la vida de tener una familia. Tengo una niña de 2 años, tengo un niño de 6, tengo un chavo de 18 y una niña de 20. Entonces, me toca hablar de cosas. Increíble, sí. En el día, hace rato me levanté y hablaba con mi hija de unas cuestiones y luego anoche hablaba con la niña antes de dormir de 2 años. Entonces, Es bien complejo porque también traigo por decirte, en la cabeza, no sé, a Lara Campos, Sí. que cantando René, pero también traigo a las K-pop con mi hija de 20. Entonces es bien interesante todo lo que me pasa. Con mi mujer creo que estoy bastante bien, con mi papá, la relación con los socios actualmente en el negocio. Claro está que también la estabilidad es efímera, ¿eh? O sea, el que tú te sientas bien, bueno, ahorita estamos bien, estamos a gusto, hay un ambiente controlado, etc. Se escuchan los rayos, que está lloviendo muy a gusto aquí en la Ciudad de México y demás, pero es efímero eso. La mayoría del tiempo estamos incómodos, la mayoría del tiempo estamos atravesando temas de decisiones. Si el cliente, lo que decías antes de entrar a que grabáramos con este cliente, ¿no? Lo que estaba pasando, pues eso pasa todos los días porque es la vida diaria. Entonces, al final del día, lo que uno debe más buscar y lo que yo veo en mi etapa de mi vida es esa estabilidad, pero porque si no la tienes, no puedes hacer mayor trascendencia, no puedes tomar decisiones claras, sanas. Ya no se trata de dinero, Van. A lo mejor hace muchos años sí, pero ahorita se trata de tu conciencia, se trata de tu psiquis, se trata de tu medio ambiente, se trata de que todo debe de ir fluyendo de una manera tal donde tú logres que sumes con la persona que estás al lado, porque si no, no la vas a hacer. Yo recuerdo mucho cuando en alguna época de mi vida me tocó desarrollar, porque yo mi carrera, bueno, no mi carrera, yo estudié la prepa con un sistema donde yo terminaba con una capacitación para el trabajo. Entonces mi título de prepa es muy raro, porque solo se dio una vez en Jalisco. Yo estudié la prepa en Jalisco, en Guadalajara, y en ese título que nos dan, podíamos decidir entre desarrollo humano y una capacitación para el trabajo media extraña que nadie decidimos tomar porque había que hacer prácticas en empresas. Entonces, lo que menos teníamos era tiempo para ir a las empresas a hacer prácticas. Además que yo estudié, yo me retrasé 2 años en casi 3. Digamos que el periodo que yo debía haber hecho de prepa, yo estuve en el Conservatorio de Música porque soy músico, toco batería, he tenido grupos, he tenido la fortuna de grabar discos y tener estudio. Entonces, Amante de los Beatles. me gustan los Beatles, sí, claro, me gustan más que cualquier grupo actual. Me gustan los Rolling Stones, Queen, pues para mí Queen, Genesis, super bandas. Aprecio algunas modernas también, Depeche me gusta, The Killers, etc. Pero como tú ves, yo no le llamo retraso, porque hay gente que dice, oye, es que esos 2-3 años, ¿cómo sumaron en tu vida? Sumaron muchísimo, porque conocí mucha gente que si no hubiera hecho eso, nunca hubiéramos. Conocí al maestro, por ejemplo, Verdín, del Conservatorio de Música de Guadalajara, que yo estuve en UDG, en el conservatorio, que era un tipo que era una genialidad, que llegaba y te escribía una canción en el pizarrón y te hacía la nota en el pentagrama para el bajo, la guitarra, para el piano, porque el señor tocaba piano y tocaba casi todos los instrumentos. Y luego a él le gustaba, no recuerdo si era el corno francés o el corno inglés, y también te daba una línea para... O sea, era increíble hablar con él, que en media hora desarrollaba y luego nos cuestionaba, a ver, vean esta partitura. Ahorita ya no leo, honestamente, si me pone la partitura ya no reconozco. Pero en esa época, para pasar la materia del maestro Verdín, tuve que ponerme a entender en el pentagrama los tiempos de los metales, los tiempos de las percusiones. Bueno, yo soy baterista, los tiempos con el piano que van muy complejos porque aparte tocas en clave de fa con la izquierda y en clave de sol con la derecha, o sea, y lo tuve que hacer. Entonces, yo digo que esa etapa de mi vida
me ayudó muchísimo a que mi cerebro piense distinto, porque desarrolla los dos hemisferios para tocar. Simplemente para tocar la batería estás leyendo 5 líneas de un pentagrama y cada línea ejecuta una cosa distinta. Entonces estás leyendo línea de ritmo con lo que es el contratiempo, línea tarola, línea bombo, remate, si hay que hacer un redoble. O sea que activas todo, es que cuerpo, mente, alma, de estar al 100. Independencia, tienes que independizar todo. Entonces, eso para mí me ayudó mucho. Y también recuerdo haber tenido al maestro Tanaka, que los que me estén escuchando y sean fans aquí del podcast, busquen al maestro Tanaka en redes. No me acuerdo el nombre real del maestro Tanaka, pero no, es más, no me acuerdo si es apodo o apellido, la neta. Pero era uno de los mejores bateristas que ha habido en México, de ese nivel catalogado. Y en una ocasión, como pues yo tocaba la batería y siempre yo llegaba y me adelantaba. Entonces yo ya quería que me abrieran el taller para ponerme a tocar y siempre llegaba el maestro, ay, aquí está ya Reyes, usted haciendo ruido. Le digo, maestro, pues es que a mí me encanta, me gusta la batería. Entonces un día fíjense todo lo que estamos acordándonos, en la discoteca de ADO era, Edgardo, sí, porque Baby O es la de Acapulco, esa es la de ADO. El de ADO en López Mateos en Guadalajara. Qué curiosas épocas, porque montaron Carmina Burana en la discoteca. Entonces invitaron a políticos, iban senadores, diputados, estuvo el gobernador. Es cuando estaba Alberto Cárdenas creo que fue 90, 92, ¿no? Por ahí entró. Entonces fue Alberto Cárdenas y entonces me dijo el maestro Tanaka, ¿me ayudas a instalar la batería en el concierto? Pues claro, y ahí voy yo, luego. Y al mismo tiempo que estaba yo en el conservatorio, estudiaba una carrera en las mañanas de 4 horas, porque en el conservatorio yo iba como de 3 de la tarde a 9 de la noche, y en la mañana iba de 7 a 11 o 7 a 10 a un instituto donde tomaba fotografía y tomaba algo de artes visuales para completar el día. Entonces me llevé a unos amigos que trabajaban en un periódico que todavía existe, se llama El Informador, y ellos fueron a grabar y nos permitieron grabar porque no querían, porque las personalidades que iban. Pero el maestro Tanaka le dijo, no, es que es mi alumno y déjenlo grabar. Entonces grabamos, me acuerdo, todo el evento ahí con las cámaras de esas, unas cosas gigantescas de aquella época. Las que pesaban como 5, 7, que tenían 10 kilos. ¿Te acuerdas? El Betamax y todo eso. Bueno, de esas eran. Entonces ya yo me fui con el maestro Tanaka, le ayudé a acomodar la batería y todo, y pues el maestro ejecutó Carmina Burana en la batería. Entonces fueron cosas que yo digo tenían que sucederme para hacerme la persona que hoy soy. Entonces, que me preguntas que cómo me va, pues soy una persona bendecida porque en mi casa, que no puedo decir que es casa de todos ustedes porque no cabemos, digo, no es una mansión de 100 pisos como el de Lindo millonario, ¿no? Pero tengo mi estudio de batería perfectamente montado, tengo tal vez adentro del estudio, creo que ahorita tengo 3 baterías ahí acomodadas que voy cambiando, tengo otras en el otro estudio, pero voy cambiando el sonido dependiendo qué quiero. Quiero un sonido viejo, pues monto una batería Rogers de la época de los Beatles, o más vintage. Quiero un sonido más potente, pues monto una batería, por ejemplo, tengo una Yamaha que es muy potente, muy robusta, o si quiero algo más moderno, monto una batería Peral, que es de las que usan ya últimamente, que hoy ya poco los bateristas tocan con esas baterías, porque son, para que suenen hay que pegarles, hay que tener fuerza. Entonces, no es nomás que llegues y le des, hay que darle bien, porque como están hechas, la consistencia que tienen y demás. Entonces, tengo esa bondad de tener en la casa el estudio, tocar a la hora que sea. Si quiero ir a las 6 de la mañana que me levanto, puedo ir a las 6 de la mañana. Si un día llego todo loco a las 11 de la noche, voy y le pego, tengo el cuarto preparado para eso y demás. Pero son cosas personales que yo decidí que así tenía que ser, porque es lo que me da equilibrio. Entonces, parte de esa persona que en la pregunta pasada hacías, pues es que es lo que me da equilibrio a mí. ¿Por qué? Porque no tomo, no fumo, nunca me ha gustado las drogas, además no soporto el olor de la mota, siempre me revienta el olor. Y luego en Miami, que estoy tanto que ya hay cada cuadra hay un proveedor, ¿no? De estas mugres. Entonces te quedas todo sí, lampareado, porque sí, lampareado, te pasas pasa la nube ahí junto a ti, ¿no? Entonces
por algún lado tienes que sacar. Siempre me ha gustado mucho el deporte, nunca he dejado de hacer deporte. Hoy hago mucho más de lo que hacía previo hace 10 años. Creo que la pandemia me sirvió para retomar mucha disciplina en el deporte y ya tengo un año mucho más clavado dedicando, lo veo como si fuera una cita, mano. O sea, tengo que ir al gimnasio porque tengo que ir y es una disciplina. Y ahí ya es que llega uno al gimnasio y ya sea que te duele una madre aquí o ya sea que no puedes hacer otro y dices, ni modo, y lo tienes que hacer. Y como sea, y lo sacas. Porque si ese día toca pierna, pues vas a sacar pierna. Y si ese día toca brazo, pues brazo. Entonces lo tienes que hacer y así lo he hecho ya desde año y medio atrás más o menos. Igual de leer, trato de leer muchísimo. Hoy con la IA simplifica mucho porque le metes un libro o el estudio y te va dando los resúmenes. Entonces es mucho más práctico. Y entonces ya le pido que me lo transfiera a vos. Y en el gimnasio, porque de repente pues mi mujer o los socios me dicen, oye, ¿todo esto a qué hora lo viste? Pues las 2 horas de gimnasio son maravillosas porque estoy escuchando. A mí y yo creo que lo pueden decir los entrenadores de los gyms donde yo voy, a mí me choca que me estén, oye, esto y no necesitas, a mí no me voltees a ver en el gimnasio, hijo de la fregada. Yo vengo aquí a estar en mi espacio porque es cuando no me distrae nadie. Entonces veo mucho podcast de gente que yo veo que tiene de verdad profesionalismo, que trae visión. Leo mucha nota, aprovecho para ver aquellas, por ejemplo, videos pendientes que tengo de información de previo de la Segunda Guerra Mundial para entender un poco qué está pasando ahorita, porque hay gente que a mí me revienta la guerra, creo que es una de las cosas más estúpidas que ha creado el hombre definitivamente, pero vaya, si no ves qué pasó en tu pasado no puedes corregir el futuro. Entonces también todo eso me meto porque pues tengo que educar a adolescentes y viene una niña en camino maravillosa que digo, wow, por algo me lo dieron. Entonces, pues espero que viva muchísimos años más. Ya hay quien dice que para el año, incluso yo acabo de grabar una serie de podcasts donde hablo del año 2042, lo que yo visiono, y para mí en el 2042 ya vamos a poder vivir, si tú deseas, 300, 400, 500 años, porque vamos a llegar a un momento donde el valor más importante y el negocio más grande va a estar en los cerebros. Entonces los cerebros van a ser la materia prima del dinero. Incluso estamos viviendo las últimas épocas económicas como la estamos viendo hoy. Por eso el Bitcoin fue tan importante, porque nos dijo, hey, esto ya se acabó, viene una cosa nueva, pero también el Bitcoin puede ser que pierda totalmente moda, porque valor no va a perder, pero que deje de tener moda en unos 10, 12 años y vengan otros valores. Y por eso hay que capacitarnos, me comparto totalmente tu idea y tu filosofía de que hoy tenemos que capacitarnos brutalmente en lo que nos guste, nos apasiona, en lo que seas bueno. El valor, lo que tú tienes que dar a la gente es en base a lo que te guste, porque pues por ir a estudiar una carrera, porque mi papá fue arquitecto, yo voy a ser arquitecto, no, espérame, ya no son esas épocas. Incluso yo por eso a mis hijos cuando me dijeron, oye, que para abogado, no, ni te metas, no te quiero ver jamás en la oficina, tú haz tu vida, haz otra cosa, que tú seas feliz, desempéñate en otra cosa. Y pues bueno, la realidad es que ha funcionado hasta el día de hoy y espero que siga así. A pasos agigantados, como seguimos diciendo, va la tecnología. Te ha permitido ser, te ha permitido estar, te ha permitido fortalecerte, tanto como empresario, como hombre, como todo lo que haces. Creo que algo de lo que me caracteriza y te caracteriza es la disciplina. Hablamos del ejercicio. Te veo mucho mejor que antes. Tengo la oportunidad de conocerlo, bueno, desde hace ya algunos años. Te veo fuerte, tranquilo, con muchísimo más ímpetu cada día, y eso yo creo que se forja día a día. Por lo que dices, con la paz, con el equilibrio. Yo también soy fiel creyente de que todo debe de ser en su tiempo y en su forma. En la religión que creas, en quien tú creas, pero al final del día todo es perfecto como lo es, siempre y cuando lleves el camino adecuado. Y el camino adecuado no siempre es tener éxito, lo que a lo mejor para algunos es éxito, para otros no es éxito, pero el sentirte fortalecido como hoy nos has hecho vibrar, nos has hecho creer, nos has compartido, de verdad que me llevo un gran sabor de boca al pensar que puedo lograr hasta lo inimaginable. Hay muchas personas que afuera, y yo decía en el podcast, quisiera que vieran que hay oportunidades, que quiere ser lo que quiera hacer. Había hablando de retro, había un comercial que decía, sé lo que quieres ser, sea una Barbie Girl, ¿no? Ahora yo lo pondría para todo. Sean lo que quieran ser,
pero de verdad séanlo con disciplina, con ahínco, tomando estas partes de personas pues que ya traen contenido, evolución, conocimiento y sobre todo que ya estamos forjados de alguna u otra manera en generaciones anteriores. Cuéntame qué es lo más loco que te ha pasado en tu sector. Lo más loco, así que nunca hayas contado, que gracias, ya me contaste, pero así lo más loco que tú digas es neta. Hay muchas anécdotas, pero... Es que creo que a ti te pueden, perdóname, pasar todas porque de todo le hace. Fíjate que una muy bonita es que el doctor Zenka, que es un gran cantante y de una banda impresionante que ha logrado un éxito brutal, sobre todo en el extranjero. Estábamos en la comida de líderes mexicanos de hace 3 años y entonces yo entré, íbamos caminando hacia el recinto y como que se iba a tropezar a alguien y lo agarré y ya, y era el doctor Zenka y ya, pues, gracias y esto y lo vámonos. Entonces ya fuimos y nos sentamos, me tocó una mesa muy incómoda porque estábamos, haz de cuenta, del estrado un poquito atrás, entonces tenías que andar como descifrando qué sucedía en el guión de la tarde porque no veías claramente. Y resulta que en la mesa, pues me tocó que se sentara el doctor Zenka, que yo lo ayudaba a que no se cayera. Y ya llegó y me dice, me toca aquí contigo, porque te dan una mesas numeradas y demás. Y entonces nos tocó estar, fíjate qué curiosa mesa fue, estaba el doctor Zenka, estaba yo, estaba la gente del director general de Lenovo, estaba un doctor y muy importante, un cirujano, bueno, estaban 10 gentes ahí con perfiles extremadamente diferentes. Y entonces el doctor Zenka se empezó a sentir medio mal porque no sé qué pastilla estaba tomando. Entonces, ayúdame y la fregada. Y entonces dije, oye, pero al final del día yo no lo ubicaba físicamente quién era él. Entonces pues estábamos plática y plática y no, ¿qué hace? Yo toco batería y no, yo canto y vamos a ver cuando echamos un palomazo. Y ya que empezó a acabar la comida, que es cuando todos empiezan a parar y tomarse fotos y platicar entre ellos, pues llegaba todo el mundo a saludarlo. O sea, bueno, el doctor Zenka, ¿quién es el doctor Zenka en realidad? Pues la banda sí la conocía, pero pues él en físico no lo identificaba. No, pues me impedió una risa porque le dije, oye, te voy a decir algo, un buen plan. Es que no te identifiqué hasta ahorita que empezó a llegar todo el mundo a pedirte fotos y demás. Y dice, no te preocupes, suele pasar. Pero para eso ya me había platicado que te había tenido el divorcio, un divorcio muy fuerte, su vida que se había desarrollado en Alemania, porque ellos como músicos triunfaron muy, muy fuerte en Europa. Todo el tema de lo que estaban haciendo, la gira que iban a preparar para la Arena GNP que acaban de tener, todo eso, desde ahí. Entonces nos dio mucha risa que ni él sabía lo que hacía yo, ni yo sabía lo que hacía él, y muchos de la mesa no lo identificaban. Pero coincidían. Pero coincidimos. Entonces son de esas anécdotas muy raras que te pones a vacilar medio duro por el ambiente, pues estás relajado y todo, pero que al final del día haces una nueva amistad. Entonces, bueno, ahorita hace una semana o 2 fue su cumpleaños, ya lo felicité, contestas, un tipazo, pero son de esas relaciones que vas haciendo solo en esos ambientes y hay veces que conoces a gente muy valiosa. Por ejemplo, otra anécdota así cura en otra comida de líderes mexicanos, ya sabes que a mí me gustan mucho los sombreros, entonces yo andaba mucho sombrero. Entonces estaba sentado yo ahí sí en la primera fila y tenía todo así, esa comida la verdad me tuvo un muy, muy buen lugar. Y estábamos ahí sentados junto a Francisco Ruiz Moreno, el autor de libros, tipazo. Incluso tengo una foto con él que seguido subo y me saluda bien él por las redes. Un gran tipo, y otros amigos de la comunidad judía. Y estaban atrás de mí platicando Arturo Elías Ayub y el otro cuate también de los Shark Tank, el otro que más o menos sale con él, que también es delgado, el de la farmacéutica. A mí siempre se me va el nombre de él. Siempre se me va el nombre de él. No era Pfizer. Bueno, Rodrigo, ese cuate. Y estaba platicando Rodrigo y Arturo ahí, y llega Arturo y me quita el sombrero. Entonces, pues yo no me enojo si me quitan el sombrero, o sea, jamás. Pero me di el levantón así porque pues no te esperas de que estás escuchando, creo que estaba hablando un gobernador en el speech y me lo quita de golpe y yo le dice así, no te enojes, me dice. Pero pues cuando yo me paro, pues Arturo ya ensayó, mide, no sé, 2 metros de altura, yo mido unos 65, pues yo así como que Arturo, no te pintes el sombrero, no pasa nada. Lo que pasa es que estábamos tan concentrados en escuchando el speech de este hombre que creo que era en esa época el gobernador de Oaxaca. Ahí está en las redes todo. Y ya pues pusimos a platicar, pero como grandes amigos.
Da vuelta el tiempo, yo lo busco por una situación y entonces le hago la mención, es que yo soy aquel que el del sombrero dice, no, tipazo, y empezamos a hablar y a relacionarnos, pero son cosas que vas teniendo por ese tipo de relaciones, pero siempre trataría de decir que cuando tú tienes desinterés en ese tipo de relaciones te va mejor, a que dices, oye, yo le pido esto, el otro. Simplemente estuvimos el domingo en la fiesta de los Óscares con la cerveza Vid con Mier que tenemos, estaba René Franco, mi hermano platicó con René, está allá atrás, y con Edgar Vivario, no sé quién más. Yo al final lo saludo, René, ¿cómo estás? Y esto, y luego me dice mi hermano al final, pensé que me ibas a pedir la foto con él, y digo, no, es que nunca he sido así, yo siempre los trato bien. A René lo conocí muchos años atrás porque nos invitó al programa hace como unos 15 años, cuando teníamos lo de las bandas y todo eso. Entonces, yo soy de ese tipo de persona que no... Reconozco perfectamente el trabajo y respeto el trabajo de toda la gente, pero tampoco ando encimoso. Entonces a mí me choca eso de que ves a alguien simplemente, hace una semana más o menos, andábamos aquí en Polanco caminando y andaba Juanes, que vino creo que a dar un concierto. Dio un concierto la semana pasada, creo. También en Guadalajara. Y ella andaba Juanes, todo el mundo tomándose la foto y ya pasamos hacia un lado y como si nada. Entonces no soy de ese tipo de gente de irme, bueno, menos que sea Queen, ¿verdad? Los de Queen yo creo que sí, sería la excepción a la regla. Creo que muchos, cualquiera. Pero no, en realidad así es como generas cosas o este tipo de anécdotas interesantes. Una anécdota de vida que también comparto y lo he nombrado en algunos foros cuando me invitan a hablar de mi vida, cuando me dicen, hoy no quiero al fiscalista ni al músico, no quiero al hombre. Fíjate que como por allá en el año 93, 94, andaba yo en Guadalajara un día con un automóvil que por tonto y por flojo, así que nunca sean decidiosos, arreglen las cosas a tiempo, traía una serie de cables abajo del carro que no arreglaba, y mañana pasado, y ahí daba yo. En eso, iba en una calle muy transitada, era muy transitada en el día, pero no en la noche, y había llovido durísimo. Entonces había un monte así de tierra que no alcancé a esquivar, y lo primero que me vino a la mente fue los cables. No, pues sí, pasé por el monte y se arrancaron todos los cables, yo valiendo sombrilla. Entonces eran cables eléctricos de esto, del otro, ¡pum! Se apagó el carro. Ahora sí que orillas a la orilla, como dicen aquí los policías. Lo orillé, fui, como acaba de llover muy fuerte, pues fui y puse macetones como desde 50 metros antes para que no me fueran a chocar el carro y todo, y no pasaba nadie. Y los que pasaban, pues no me hacían caso porque pues veían un carro orillado, pensaban que estaba, no sé, tomado, chocado, porque aparte eran cerca de era un viernes como 1:30 de la mañana y yo venía de la escuela. Yo venía de la escuela con mis compañeros de un trabajo. Entonces se para un bocho, así un bocho todo estartalado, y se baja un cuate ahí, pues muy agradable, iba comiendo un lonche, me acuerdo. Y me dice, ¿qué pasó? Digo, no, pues se pegó y aquí los cables. Dice, oye, yo no soy mecánico, no te puedo ayudar en eso, pero ¿a dónde te llevo? Dije, no, pues yo vivía cerca, afortunadamente, a 10 minutos. Dije, no, pues aquí en tal zona, y eso, vámonos. Total, que cuando íbamos platicando ya en el bocho, un bocho, te digo, todo estartalado, resulta que era el carnicero de Walmart. Entonces traía carne molida y no sé qué. Te dice, oye, ¿no quieres carne? Porque no me la voy a poder acabar porque mañana no sé qué me dijo que iba a hacer. Y entonces agarré demasiada carne de la que sobró y pues yo, pues órale. Entonces llegué a la casa con carne, aparte me dio el ride, y en eso inmediatamente le marqué a otro amigo que recién estábamos haciendo la tarea de la escuela los dos juntos en la prepa. Ya sabes que siempre hay un amigo que tiene un chingo de lana en la escuela. Él era uno de ellos. Ya le llamé, ¿cómo se llamaba? Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y luego, ya bien fracción, ¿qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? Vamos al pedo, güey. Yo, no, nunca al pedo. Se me quedó el carro, cabrón. ¡Pedo el mío! Pedo el mío. Y entonces me dice, ok, ¿dónde estás? En la casa. ¿Pero cómo? Y dije, ya ahorita te platico. Dice, ahorita llego por ti. Entonces llegó en 10 minutos. Él traía choferes y todo. Entonces uno de sus choferes fue con nosotros. Ya dijo, no, güey, no puedes hacer nada con el carro más que grúa. Entonces pues ya le hablé a la grúa y todo, y ya nos llevamos el carro. Pero es otra anécdota de vida que siempre cuento, porque ¿quién iba a pensar que me iba a ayudar el carnicero de Walmart? O sea, del que menos esperas la ayuda, la obtienes.
Y me acuerdo que, no sé, meses después fui a ese Walmart, porque no había tampoco tantos en Guadalajara en esa época, y lo busqué, y no me acuerdo qué detalle tuve con él, una camisa, algo así le regalé. Y hay buena onda el cuate. Entonces, ese tipo de cosas son las que digo, pues la vida siempre me bendice, y hay que portarse bien, porque para que te pasen estas cosas, también hay que portarse bien en la vida. Si uno anda haciendo dagas, engañando gente y portándose mal, pues, bueno, hay unos que le van mejor si se portan mal, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido de esa filosofía de que hay que hacer las cosas correctamente. Creo que parte de ello, de tu sencillez y de lo que nos acabas de contar, es el simple hecho de que el ser sencillo atrae las cosas buenas, el ser humano. Parte de lo que genero y quiero generar en este podcast es que vean la sencillez de que todos somos iguales y de que tanto una persona lo puede lograr como otra, que a algunos les cuesta trabajo, que a otros más, otros menos, pero cada quien tenemos, así como tú lo has dicho, que te dedicas a 1001 cosas, cada quien podemos sacar lo que tenemos, brillar y brillar en lo que querramos. ¿No? O sea, me cuentas una anécdota tan simple y sencilla, tan bonita, que, bueno, yo me quedé hasta callada. Inclusive le decía a tu hermano, a mí para que me callen, está cañón. Y dice, a mí también. Le digo, pues bueno, cuando vengas a México ya tienes con quién hablar. Pero de estas pequeñas, cosas yo creo que va la vida. Porque el dinero se acaba. Está muy trillado. Sí, somos fiscalistas, me incluyo, sí, hay mucho dinero, está esto, la competencia, el despecho. Ok, pero ¿qué hay de tu vida? Lo único con lo que nos morimos son con ese tipo de aventuras, con un viaje, con un buen sabor de boca, que llegues a casa, papá, ¿cómo estás? Al lado de tu esposa, de la familia, toda la audiencia que nos está viendo. Quiero que entrar a un poco de sus corazones, entrar y que me permiten entrar a su casa, que realmente se puede, la felicidad está cerca de ti, está dentro de ti, como hoy nos los hace ver el maestro Osvaldo Reyes Corona. Hay muchos emprendedores allá afuera, allá desde sus trincheras, que no tienen las mismas oportunidades y claro, no es la misma vida. ¿Qué les podrías decir a ellos? Es muy difícil la carrera del emprendedor hoy el día, es de las más complicadas, definitivamente no les va a tocar tan fácil como era hace 10 años ni como fue hace 20. Fíjate, yo platicaba con unos empresarios la semana pasada de cómo en los 90 era bien fácil de hacer las cosas. Te tomaba tiempo porque no había la misma forma de transmitir el conocimiento, no había las mismas posibilidades de viajar, simplemente ir a Europa era todo un logro, bueno, para gente que tenía la capacidad económica adelante, pero todo el ritmo era muy diferente. Luego la tecnología nos aceleró un poquito y ahora vivimos totalmente acelerado. Incluso a veces nos cuestionan, por ejemplo, con los podcasts que yo hago muy a mi estilo y en mi idea, que me dicen, es que no tienes continuidad. Y luego de repente sales una semana, 2, no. Digo, es que yo los podcasts los hago para mí. A mí no me importa mi audiencia. Y está mal que lo diga esto, pero yo no trabajo para nadie ni para darle gusto a nadie. No tengo un patrocinador, entonces yo no tengo por qué quedar bien con nadie. Yo trabajo a mi ritmo y como yo quiero. Ahorita, por ejemplo, traemos 7 podcasts pendientes importantes, esto que te manifestaba del tema de la tecnología y de lo que veo que viene, porque me siento con el compromiso de hacerlo porque nadie lo está haciendo. Todo mundo habla así es, no, la IA te va a solucionar. A ver, espérate, pero para que llegues ahí, ¿cuántos cientos de horas tuviste que pasar? Y eso lo dice mucho mi hermano. Mucha gente ve los videos de nosotros en ocasiones y dice, oye, es que ya le entendieron, sí, pero tenemos 3 años atrás trabajando y cientos de horas. Hombre, mi hermano, amigo, los socios en España, el profesor Calduch que nos ayuda con muchas cosas. Dices, híjole, es bien complejo. Entonces, emprender hoy, ¿por qué se va a volver sumamente difícil para toda esa gente que está en casa? Porque ya estamos, todos los negocios que había posibilidad de que tuvieran un crecimiento o fueran de éxito, ya están. Entonces, a ver, la voy a poner bien fácil. Supera Starbucks, supera 7-Eleven, supera Oxxo, supera una aerolínea, o sea, todo está hecho. Los grandes emprendimientos, como te decía hace rato, esos grandes millonarios como Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, Michael Saylor ahora con Bitcoin, pues le pegaron y ya. Pero hoy tenemos que hacer economías de escala. Entonces, ¿dónde está el secreto para los emprendedores? Descubre algo que sea en tu economía de escala. Bueno, yo incluso me han dicho, ¿tú en la otra me preguntaban, ¿cuánto le das de nivel de facturación a una empresa exitosa hoy en día?
yo les decía, si pasa de 20 millones hay éxito, si pasa de 50 millones es un gran éxito, y si tienes una empresa que está facturando 100 millones de pesos, cuídala, porque son muy pocas. Y yo lo veo con el volumen de clientes, mis amigos del IPADE, lo veo con amigos que venden seguros, cómo se puso los seguros con el subidón, con el IVA, y hay gente que dejó de pagar su seguro y tenía 30 años pagando el seguro. Dices, oye, pero es que sí lo necesitas. Pues sí, pero no tengo para pagar un seguro que el año pasado me costó 2025. Por un ejemplo, 4 de familia, 100 mil pesos, que ahora me llegó un ticket de 150 mil. O comemos, o pago hipoteca, o pago 50 mil extra de seguro. Entonces, me la voy a jugar, voy a bajar me voy con otra aseguradora, o de plano rogarle a la vida a Dios que no me suceda nada, ¿no? Que no suceda nada malo. Pero pues ese es el problema de emprender, que hoy está saturadísimo de todo. Y además, otro problema, tengan paciencia. Todo quieren que suceda en un mes, en 2 meses. Y luego yo les pregunto, hasta el año pasado estábamos tratando de, antes de que la IA fuera tan poderosa como es hoy, de contratar un par de abogados para la firma. Y me da mucha risa que antes de cuestionar qué tenían que hacer, era en qué escritorio me toca, hay tal prestación, oye, espérate, ¿qué vas a hacer? Primero preocúpate qué vas a hacer, qué vas a desarrollar. No, la realidad es que están preocupados o distraídas estas generaciones con otras cosas. Es natural por todo el volumen de información que hay. Lo decía ahorita del podcast. Lo que tú haces hoy, este podcast, cuando lo vea la gente, tú ya traes otra idea mañana y no le van a hacer caso al de ayer. O sea, por eso es que tiene que ser muy meditado a quién invitas y la información que transmites para que digan, oye, ¿qué valor me dio en tal podcast, Vana? Lo voy a guardar. Fíjate, yo siempre recomiendo, a mí cuando me hablan empresarios, no me ha pasado, lo aclaro, y ahorita me lo preguntaste cómo me sentía yo como persona, me siento súper bien ahorita y no he tenido ningún problema, ni declive, ni ninguna situación de que entre, digamos, en crisis, pero he tenido amigos que han tenido crisis muy duras los últimos años, algunos más grandes y algunos más chicos, y yo siempre les recomiendo que vean la serie de The Crown. Hay un capítulo, buenísima, hay un capítulo, no me acuerdo si es de la temporada 3, pero se llama Moon Dust, que es cuando el hombre llega a la luna y el esposo de la reina Isabel pide la audiencia privada con los 3 astronautas. Vean ese capítulo, es un capítulo muy fuerte. Incluso cuando yo leí parte de los productores y el director de esa temporada, de la gente que estaba realizando esta serie, decían que querían transmitir algo de neta que hubiera sucedido en la Casa Real y no tanto la dramatización. Y eso fue real porque el decano, que no me acuerdo el nombre de él, que llega a cambiar al otro decano que ya los dormía en las misas y eso, se hace muy amigo del príncipe, del rey, bueno, no es el rey porque el rey es la reina, pues Philip. Y entonces tienen un enfrentamiento porque este cuate andaba tan metido en el éxito que habían tenido los 3 astronautas que para él alucinaba. Entonces cuando llega el decano le dice, oiga, es que le vengo a pedir una casa que está desocupada, y le dice el rey, es que ¿para qué quieres la casa? Dice, es que hay mucha gente que está en crisis de la comunidad católica y necesito reencauzarlos. Dice, ¿cómo? ¿Qué crisis? La comunidad católica, esto no. Tú lo que necesitas es no sé qué, y le pone una regañada. El decano se le queda viendo así con mucha filosofía. Y dice, pero agarra la casa. Dice, bueno, ahí lo esperamos. Y en eso, después va y los visita, y les da una medio regañada a su estilo Philip. Se da cuenta que la regó, y el punto crítico de ese capítulo es que cuando él ve a los 3 astronautas que le dan, no sé, 15, 20 minutos para hablar con ellos, él trae una lista no sé de cuántas preguntas para hacerles. Si lo recuerdas, y resulta que no hace ninguna pregunta, que los 3 traen gripa, y al contrario, ellos le empiezan a preguntar a él, oye, ¿cuántos cuartos tienen aquí? ¿Qué estos y los cuadros? No sé qué. Y va y dice, cuando al final es que hay que ver este capítulo, pero le narro esto porque para mí es muy valioso, que les dice, al final les dice al decano y a los demás que honestamente tenía más miedo de ir a pedirle disculpas a ellos que haber estado junto a los astronautas, ¿no? Entonces es muy valioso, y al final de ese capítulo sale la reseña que dice fueron amigos hasta la muerte y fueron una gran amistad, y que hubo un cambio radical en la persona del rey a partir de eso. Entonces, repito, no sabemos en qué momento
nos va a llegar ese cambio en la vida ni en qué etapa. Y el que quiere emprender, en base a la pregunta que me haces, va a tener que luchar el triple que hace 10 años, Vana, y va a tener que luchar 5 veces más en 2 años. ¿Por qué? Porque entre la IA, entre las tecnologías, los nuevos descubrimientos, lo que viene, no dudes. Ya ves que decían que Donald Trump iba a anunciar que sí había contacto extraterrestre para los próximos meses. Bueno, no lo dudemos que lo hagan, pero olvídense de eso. Tema preocupante. Tenemos enfrente en este momento una guerra muy extraña. Muy extraña. Y está todo el paso del estrecho de Hormuz agarrado, y están tratando de pasar ahora por el Mar Rojo, y están tratando de dar soluciones, pero al final del día están colapsando aquella zona del mundo. Cosa curiosa, tenemos un mundial en México y aquí como que no estamos tan claros de lo grave de esta situación, porque se está afectando totalmente a Asia, pero tampoco hay la capacidad económica para resistir de este lado del mundo. ¿Y por qué lo digo? Como nota final a este comentario, porque Estados Unidos trae un tema de crédito importantísimo, trae una inflación que le está pagando muy duro, trae una deuda muy ya incontrolable realmente, casi de 40 trillones, y hay un tema que me preocupa en exceso, que realmente están tomando decisiones muy radicales, y haberse ido de lleno con lo de Venezuela, luego ahora ya lo de Cuba que anunciaron hace un par de días, este tema de la guerra, y se están metiendo en muchas cosas que abusados, porque no porque seas una potencia quiere decir que tienen la solución a todo. Entonces también creo y considero que aquí resta el dicho de zapatero a sus zapatos, y hay que tener cuidado. Entonces todo esto pega a los emprendedores, hagan lo que quieras hacer. ¿Quieres tener un producto? Pues hay que ver el inventario, si tiene una caducidad, qué implica, si te prestan o no te prestan, las tasas. Son muchísimas cosas. Entonces, para quien quiere emprender, pues échele todas las ganas y los kilos del mundo. Pero ya por último, ahora sí, antes de emprender, hagan un estudio de mercado, que vean que realmente puede funcionar el producto, porque todo el mundo sale con el sueño y dice, esto va a funcionar. Espérame tantito, es que tienes tanto nivel de competencia y no la vas a hacer. ¿Por qué? Porque el otro está en tal nivel ya y tiene créditos, a ti te están cobrando a 30 días, al otro le cobran a 90, entonces... Ya te enfrentas con monstruos. Buenísimas tus aportaciones, porque creo que a mi audiencia y lo que, insisto, yo hago en Vana es darles contenido real, y todo esto que nos haces llegar de manera muy simple nos facilita el día a día a los emprendedores, a los que viajamos, a los que no viajan, a los que ven las noticias, a los que están en TikTok. Creo que es valor de contenido. Me encanta, gracias por haberlo compartido. Te soy muy sincera, me quedo con muy buen sabor de boca. Lo repito, regreso y repito, no soy ejemplo de nadie, no somos ejemplo de nadie, pero con este podcast quiero llegar a todos ustedes para que sepan el día a día, para que seamos conscientes, pero también para sembrar con una semillita el futuro de nuestros emprendedores, de nuestros hijos, y qué mejor con invitados tan especiales que quiero mucho y que se abren de capa y espada en lo personal aquí en tu podcast también. Y te invito a que hagamos una segunda parte porque es tan relevante. Vamos a contraflujo. Lo importante y lo más difícil no es llegar, sino mantenerte. Con eso me quedo. Alguna vez me hizo, insisto, mi profesor, que siempre me ha dado todos los cursos y los mejores cursos, nos hizo una reseña que quiero compartir con todos ustedes, porque el fiscal es difícil. Bueno, a lo mejor será para mí, que soy TDAHosa y lo saben, pero siempre nos has enseñado en los cursos. Vayan, les dejamos aquí también todas sus redes sociales, y quiero cerrar por último con que para mí, como les decía, soy una TDAHosa, pero con tan solo una reseña de que le encanta el tenis, me hizo entender en un seminario qué era el derecho fiscal, para quién era, cómo rebotaba y qué era lo que hacía. Esto ya es más técnico, pero con todas las palabras y con todo lo que hoy nos pudiste regalar, de verdad estoy muy agradecida, porque fue algo tan sintético, algo tan simple, para que todos ustedes tengan un poquito de contenido acerca de lo que hay. Hoy un doctor me decía, mi cliente que lo quiero mucho, me decía, pues, ¿eres mi abogada, mi fiscalista, o quieres ser influencer? Pues vete a ser influencer. De verdad que amo con todo el corazón. No soy influencer, solo soy un medio más para llegar a miles de personas
que ya tenemos ahorita, como dices, la inteligencia, los medios y aportar un granito de arena. Gracias por hacerlo tú conmigo, por hacerlo tú con mi audiencia y esto queda pendiente para la segunda parte. Gracias, maestro Osvaldo Reyes Corona. Gracias. Gracias, staff. Y gracias, por favor, a su hermano. Me dio todos los consejos sabios y por haber, igual que a los productores. Esto fue Vana y los espero en el siguiente capítulo. Y no se olviden que ya prometió la segunda parte, no lo he escuchado, pero estamos listos. Gracias.